Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día 4 de la semana 35, jueves 3 de diciembre del año 2020, nos encontramos una vez más para compartir con ustedes otra actividad. El día de hoy, la actividad tiene por nombre Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Este tema lo vamos a trabajar en el área de personal social. Ahora conocemos nuestras normas de convivencia. La primera, estamos atentos a la explicación. Segunda, mantenemos nuestro lugar de trabajo limpio y ordenado. Tercera, enviamos evidencias de nuestros trabajos de manera virtual en la fecha indicada. No te olvides de lavar tus manos siempre con agua y jabón. Quédate en casa y así evitarás el contagio del COVID-19. Recursos para la actividad. Láminas 12 y 24 de la colección Ciudadanía Activa del Grupo La República, que podrás observar en el siguiente video y los enlaces te los dejaré en la descripción. No te olvides también tener tu cuaderno o tus hojas de reuso y tu cartuchera. El día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2 leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Mientras que en el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. Nuestra meta de hoy es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué vamos a lograr al desarrollar esta actividad? Primero, vamos a analizar información sobre ciudadanía y república democrática, utilizando fuentes confiables, es muy importante. Segundo, vamos a explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. En las actividades anteriores, hemos aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad es llamado época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Ahora responde las siguientes preguntas. Recuerda que tú puedes hacerlo en tu cuaderno o también en una hoja de reuso. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? Me imagino que algunos de ustedes sí lo hicieron y conocieron cómo se realiza este proceso. Y la siguiente pregunta, ¿cómo fue la votación? ¿Recuerdan que sus padres o familiares tenían que ir al lugar donde le correspondía votar, ¿no? Que se llame local de votación. Luego tenían que buscar el aula donde emitiría su voto. Una vez que ubicaba el aula, hacían una fila para esperar su turno y realizar su derecho a votar. ¿Qué hicieron para votar? Primero, debió de presentar su DNI, su documento nacional de identidad, ¿no? En la mesa de sufragio verificaban su identidad, lo corroboraban con un padrón que ellos tienen, donde están todos los nombres de las personas que iban a votar en esa mesa de sufragio. Entonces, corroboraban los datos y también la foto. Una vez realizado esto, le entregaban una cartilla, ¿no? Que se llama cédula de votación, donde muestra los candidatos a las elecciones. Luego se iba a un lugar que estaba condicionado para que pueda elegir al candidato,
¿no? Se llama cámara secreta, porque el voto es secreto, nadie lo puede ver. Una vez que elegía su candidato, regresaba a la mesa de sufragio y colocaba su cartilla en el ánfora. Luego le entregaban su DNI con el holograma de votación. Para comprender mejor cómo se elige a las presidentas o a los presidentes en nuestro país, vamos a leer y trabajar la democracia y las elecciones. Esto es la lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa. Pertenece al grupo La República en el año 2020. La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a la persona que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Los electores son ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Los candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. La mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de los votos. El padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar. Y finalmente, la cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o también electrónico, como se ha dado en algunos distritos. Ahora tenemos una interesante actividad. Imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Vamos a observar ahí dos candidatos a la presidencia, para presidente y para presidenta. Entonces, los criterios son su género, su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entregan en campaña, su modo de hablar, la confianza que inspira y su edad. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Vas a escoger 3 criterios que te parezcan más importantes y los vas a ordenar según su relevancia. Ahí tienes tú una lista. Luego vas a conversar con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Tenemos 2 espacios. Uno de color celeste, que va a ser tu lista, y la de color amarillo, que será la lista de tu familiar. Luego deben de señalar un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estado hablando anteriormente también de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres? Entonces, ¿ustedes qué creen? El criterio que nos dice su género
¿Tendríamos que considerarlo al momento de decidir o no? O tal vez pueden escoger otros criterios como por ejemplo la edad o el modo de hablar o también otra cosa, ¿no? Que hacen los candidatos, que a veces brindan regalos, ¿no? En sus campañas. Muy bien, ahora vamos a reflexionar sobre los listados que realizaron. Y hay algunas preguntitas. Por ejemplo, la primera, ¿por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? Si nos ponemos a analizar un poco, nos damos cuenta que todo candidato debería contar con alguno de esos criterios que han señalado, ¿no? Como por ejemplo un plan de gobierno es muy importante. Con ello nosotros podemos asegurarnos que si sus propuestas son viables de cumplir o solo son promesas que no tienen ningún sustento. ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué? Tal vez podríamos considerar más importante el plan de gobierno, ¿no? Hay que recordar también que si tenemos un plan, ya tenemos un camino a seguir. Entonces ya no se estaría improvisando. Trabajaría de una manera más ordenada. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Lo primero que tenemos que revisar es que todos los candidatos cumplan con los requisitos para ser elegidos, ¿no? También debería fiscalizar la legalidad del sufragio y de la elaboración de los padrones electorales. Bien, ahora tenemos un cuadrito para completar. Como ciudadana o ciudadano. Dice, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Y entonces, en nuestra lámina número 24 hemos visto algunos criterios. Por ejemplo, su plan de gobierno, la capacidad de cumplir promesas y también la experiencia política. Ahora, en la siguiente pregunta nos dice, ¿qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Y vemos algunos criterios que no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, los regalos que entregan en campaña, también el género, si es masculino o es femenino, no hubiera ningún problema, o por su modo de hablar o su edad. Entonces, ¿creen que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Y por qué? ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? A tu edad, ¿te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Muy bien, ahora para saber si eres ciudadana o ciudadano, vamos a leer Derechos y deberes de los ciudadanos, que se encuentra en la lámina 12 de la colección Ciudadanía Activa del grupo La República. Derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo,
Todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Pero también tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Bien, ahora vamos a observar las ilustraciones y completar el espacio indicando si se trata de un derecho o un deber. Observamos el primer dibujo y vemos a unas personas que están caminando por las líneas peatonales, ¿no? También estamos viendo otra persona que espera ante el semáforo y dice, tenemos el, y vamos a escoger, ¿será la palabra derecho o deber? ¿Tenemos el derecho de respetar las reglas de tránsito o tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito? Muy bien, tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito. El siguiente dibujito vemos a una niña observando en la televisión el programa de Aprendo en Casa. ¿Y qué será? Dice, ¿tenemos el derecho o el deber? Muy bien, tenemos el derecho a recibir una educación de calidad. Por último, dice, tenemos el a ser elegidos como autoridades y representantes. ¿Será derecho o deber? Muy bien, tenemos el derecho a ser elegidos como autoridades y representantes. Distintos pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado, gobernantes, leyes, instituciones, debe garantizar nuestros derechos. Ahora tenemos otra actividad. Dice, relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distingue de otras. Por ejemplo, dice el primer cuadrito, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. Eso se refiere al origen, a la religión, al sexo, nacionalidad, idioma o condición. Tú vas a escoger la alternativa correcta para que puedas unirlo. Luego dice, soy peruana. El siguiente, gracias a mi trabajo, tengo dinero. Luego, mi familia habla quechua. Pronto seré mamá, nos dice. Y el último dice, mi religión es la católica. Entonces, tú vas a escoger, ¿no? Esas palabritas que caracterizan a los personajes. Luego vas a pensar en las características que distinguen a los miembros de tu familia y a ti. Recuerda que vivir juntos, siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Luego de leer la lámina, en tu cuaderno o en hojas de reuso,
vas a responder las siguientes preguntas. Número 1. A tu edad, ¿qué derechos y qué deberes tienes? Número 2. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? Número 3. Entonces, con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Recuerda, muy importante, todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes. Pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años, como por ejemplo elegir a nuestras autoridades. Muy bien, ahora vas a escribir una explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Para eso considera tus apuntes y también todo lo leído en el tema, en las láminas que se presentaron, en la lámina 12 y en la lámina 24, te ayudarán para que tú hagas esa explicación. Es muy importante también autoevaluarnos. Para ello, vas a revisar la explicación que has escrito teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad y vas a responder si los cumpliste o no. Los criterios son, primero, analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Vas a marcar la casilla que te corresponde, en sí o en no. ¿Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática? Marcarás la casilla que corresponde a tu respuesta. Luego, responde la pregunta. Al escribir la explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar y qué harías para mejorar? Si es necesario, mejora la explicación que escribiste. Recuerda que será insumo para el panel sobre el Bicentenario que elaborarás la siguiente semana. Conversarás también con tu familia sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Pídeles que te comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades y por qué. Son muy importantes también nuestras preguntas de reflexión. Para ello, tenemos que recordar primero nuestra meta, que era explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Y ahora sí podrás responder las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada el día de hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Quédense en casita para cuidar a nuestra familia y cuidarnos entre todos. Mándenme las fotitos de sus evidencias que estaré esperando durante el día. Cuídense mucho. Un abrazote.